Si logras integrar lo que te voy a decir en los próximos minutos, la forma en que entiendes el tipo de pareja que atraes, tus fracasos amorosos y tus discusiones o conflictos de pareja, puede que cambie para ti. La pregunta que hacen muchos es, ¿se puede continuar con la misma pareja después de sanar este patrón? ¿O mi perfil de atracción va a cambiar tanto que tendré que terminar la relación? Perfecto. Esa es exactamente la pregunta que vamos a resolver hoy. Y para entenderlo, necesito llevarte a un concepto que va a cambiar completamente la manera en que ves tu relación. Es el concepto más potente que existe en el trabajo sistémico transgeneracional, así que quédate conmigo. Empecemos. Primero vamos a entrar en el concepto maestro más potente de todo esto, la ley de la exclusión y cómo afecta al tema de pareja. En el trabajo sistémico y transgeneracional hay una regla de oro que no permite otra cosa, y es que todo lo que se niega se reprime. El gran error de nuestra cultura es creer que enterrar el pasado, colgar el teléfono o borrar a alguien de la historia familiar es la solución definitiva para dejar de sufrir. Pensamos, si no hablo de mi padre, si lo juzgo y me alejo, su historia ya no tiene poder sobre mí. Pues qué enorme ilusión. La realidad es que la información no desaparece, se acumula en el inconsciente familiar. Aquello que es negado y excluido se convierte en una fuerza reprimida que se concentrará en la sombra, acumulando una presión casi geométrica, para terminar expresándose con muchísima fuerza hacia adelante, creando tu realidad. En términos simples, lo que se retiene se concentra y luego sale disparado con un impulso incontrolable. Esto que te acabo de decir, déjame hacerlo más concreto. Quiero usar una metáfora que va a cambiar todo lo que ves en tu relación. Es la metáfora del resorte familiar. Imagina lo no resuelto de tu linaje, que es un resorte gigante de acero de alta resistencia. Lo no resuelto es aquello rechazado, negado, con juicio, desprecio, crítica y excluido. Por ejemplo, cuando rechazas a tu padre o sientes esa adversión, incluso hay gente que maldice o juzgan severamente su historia sin comprenderla, lo que están haciendo es poner todo su peso encima de ese resorte. Rechazas a papá porque fue de determinada manera y ese rechazo es una fuerza vital dentro de ti que se ocupa de tirar para abajo lo que se pretende negar o no aceptar. A lo mejor no lo habrás pensado, pero esto requiere una cantidad inmensa de tu energía vital para mantener ese secreto emocional o ese odio hacia abajo reprimido. Pero la ley de la física sistémica es que cuanto más fuerte lo pises y más niegues al Padre, con muchísima más fuerza y violencia saltará ese resorte hacia adelante en las siguientes generaciones o en tu propia vida en esa atracción de pareja. El resorte con la fuerza que pisas hacia abajo será lanzada a tu experiencia. Ahora bien, esto no funciona igual para todos. Hay pequeños matices en cuanto a cómo se expresa este resorte. Aquí es donde muchas personas reconocen exactamente lo que están viviendo en su relación. Veamos cómo funciona en tu caso específico. Si eres hombre, al pisar el resorte rechazando a tu padre porque fue débil, ausente, el resorte salta en tu presente en forma de una fuerza masculina interrumpida, haciendo que tu pareja te reclame exactamente que nunca estás presente o saboteando tu propia seguridad y sexualidad. Y si eres mujer, al pisar el resorte, excluyendo a tu padre por el dolor que causó, el resorte salta en tu vida
de pareja actuando como un imán que te traerá inconscientemente a hombres que carguen con ese mismo dolor negado o con los rasgos excluidos de tu padre o incluso del abuelo paterno. Por eso cambias de pareja y el conflicto vuelve con una cara diferente, pero con la mismísima información de fondo. No estás peleando con la persona que tienes sentada enfrente tuyo. Estás chocando contra el resorte que hay en ti y que saltó porque en tu sistema familiar algo o alguien fue excluido. La fuerza inconsciente siempre se va a proyectar e impulsar desde lo negado. Al final es inevitable que aquello que se retiene se concentra y las crisis de pareja manifiestan la historia familiar buscando ser vista, ordenada y sanada de una vez por todas. Siempre se habla de la madre y del vínculo, pero la energía del padre tiene mucho que ver, del padre biológico, pero también de la madre, cómo se vinculaba con el padre y cómo percibía a su propio padre. Y evidentemente el papá, cómo percibía a su propio papá y a su mamá. Hemos de entender que las dinámicas se extienden y vienen dadas con una historia, una narrativa de los hechos, de las percepciones, de los miedos, de las necesidades, de lo negado y de lo excluido. Así que la figura del padre, tanto si eres hombre como si eres mujer, te va a afectar de la siguiente manera. Si eres hombre, la energía masculina viene directa desde el linaje masculino. El abuelo paterno a tu papá y a ti. Cuando esta línea de fuerza está interrumpida, la fuerza masculina viene débil, distorsionada, en conflicto, que se manifiesta en cómo te ves a ti mismo, incluso en tu propia sexualidad. En cambio, la fuerza del masculino que viene del abuelo materno es diferente porque viene diluida por mamá, así que la integramos de otra forma. Esto lo hablaremos en otro momento porque es muy importante y pocos hablan de ello. Si estás interesado, déjalo en los comentarios para descubrir algo que puede cambiar la manera en que te conoces a ti mismo en cuanto a reacciones en el ámbito de pareja, en cuanto a esa diferencia en energía masculina del abuelo paterno, abuelo materno. El papá es ahora la figura que vamos a hablar. ¿Qué sucede exactamente cuando esa línea de fuerza se corta? Hay una razón específica, una herida anterior, que explica por qué tu padre interrumpió su propia masculinidad. Y eso es lo que vas a resolver si deseas relaciones sanas. ¿Qué pasa cuando la línea de fuerza se corta? Sucede cuando tu papá, por la razón que sea, se enfadó con su propio padre. Quizás el abuelo fue infiel y se vivió como una destrucción del hogar, de la seguridad, llegó a la pobreza, a los enfados. O quizá a lo largo de la infancia de tu papá, el abuelo se le pasaba metido en el bar, ausente por completo. O tal vez la atmósfera de la casa estaba intoxicada porque tu abuela paterna se quejaba del abuelo a todas horas, sembrando constantemente ese rechazo y miedo. En un caso como este, papá construyó una barrera emocional llena de juicios, percepciones y reproches hacia su progenitor masculino. El mensaje inconsciente de tu papá era: no puedo mirar a mi padre porque mi mamá está triste, así que el hombre que sale de la casa es malo. Eso ya sería una percepción y una creencia. ¿Qué sucede? Tu papá rechazó una parte fundamental de sí mismo y no pudo tomar la fuerza de su propio padre. A nivel energético, no tomó la fuerza del masculino. Ahora, tú, como hijo, tú recibes una fuerza interrumpida y la energía masculina te llega débil, cargada de conflicto consigo misma. Y esto no es un concepto abstracto, se manifiesta de forma muy real en tu día a día. Te conviertes en un hombre que duda constantemente de su propio valor.
al que le cuesta tomar decisiones firmes o que se siente insuficientemente fuerte para sostener los retos de la vida y sobre todo las necesidades de la pareja. Cuando tu mujer te dice necesito que estés más presente, este hombre, este perfil, hay un bloqueo. No sabes cómo sostener las emociones porque tú mismo no has tomado la fuerza que hay en tu interior dada por tu linaje. Además, si el permiso del hombre de estar en casa en el sistema simplemente no está, sobre todo si el abuelo paterno estuvo ausente, falleció temprano o fue infiel, el permiso del hombre no fue dado dentro del hogar en muchas historias familiares. Entonces, ¿qué haces hoy en tu relación? O bien necesitas estar físicamente fuera de la casa, refugiado en el exceso de trabajo, o bien estás ahí en cuerpo, pero metido en tu propio mundo, visualmente desconectado, evadido en el teléfono, en la televisión, videojuegos o en tus propios pensamientos. No sabes cómo sostener las emociones, porque tú mismo no tienes esa fuerza en tu interior al no haber interiorizado a papá ni al abuelo paterno. Son figuras clave para restaurar tu fuerza masculina sana. Mientras sean excluidos de tu corazón sin perdonar, estarás en conflicto. Posiblemente hay abuelos paternos olvidados, y ellos son esa figura clave, más de lo que creemos, porque es la energía masculina a través del masculino sin filtros. Si no, esta distorsión energética daña directamente la forma en que te ves como hombre, afectando incluso tu propia sexualidad y la manera en que te percibe tu pareja. Así que es vital entender que esto no es exclusivo de las relaciones heterosexuales también. En las parejas homosexuales, este fenómeno no desaparece. Al contrario, el conflicto con lo masculino muchas veces se duplica. Eso si eres hombre. Pero si eres mujer, esto funciona de una manera totalmente diferente, aunque también, hay que decirlo, igual de magnética, de poderosa. De hecho, la forma en que el resorte salta en ti, si eres mujer, es aún más visible en tu vida amorosa, porque tu padre determina literalmente qué tipo de hombre atraerás a tu vida. Papá es el molde primario que determina cómo vas a recibir al hombre en tu vida, bajo qué términos vas a atraerlo y qué perfil de pareja va a llegar a tu puerta. Y ojo, que la información no se detiene en él. Es la energía también del abuelo paterno. Como venimos diciendo, lo que se niega se proyecta. Si tu padre guardaba un dolor profundo que nunca lo comunicó, si fue un hombre excluido de las decisiones familiares, o si tu propia madre lo miraba con desprecio y superioridad, ese dolor y ese rechazo se convierte en una fuerza reprimida, en ese resorte. Así que, como el inconsciente no soporta los vacíos, por eso tu mente reactiva buscará afuera lo que quedó excluido adentro y atraerás a tu vida perfiles de hombres que son el calco exacto de los defectos de papá, hombres que encarnan lo negado o rechazado de tu abuelo paterno desde papá, parejas que son un espejo con el mismo dolor reprimido que tu papá nunca se atrevió a llorar, o si lloraba era juzgado por mamá o excluido. Por eso, si estás escuchando esto, seas hombre o mujer, o no definido binariamente, y deseas iniciar el trabajo de integración, el primer paso es asumir una realidad, que la herida de papá, con su propio papá, vive hoy en ti como la interrupción de tu masculino. Es algo que está en tus bloqueos, en tus miedos y en tu forma de retirarte de la relación de pareja, si eres hombre, o de atraer al hombre si eres mujer. Como siempre, sabed que acompañamos para este tipo de trabajo. Tenéis en el primer comentario el contacto directo a mí misma. Pero ahora quiero resolver algo, porque aquí hay un misterio en las relaciones que todos vivimos y casi pocos, por decirlo, pocos entienden.
Es ese momento donde cambias de pareja y de repente ves a tu expareja, tu exmarido, siendo exactamente la persona que nunca fue contigo. Y esto es doloroso. ¿Qué está pasando ahí realmente? Primero, en la expareja, justo cuando lo dejamos y vemos que está con otra pareja y hace cosas distintas, nos enfadamos. Decimos, ¿cómo es posible? Conmigo esto no lo hacía y se lo pedía. Al final se termina esa relación con tu expareja y la ves con otra persona haciendo exactamente todo lo que con vosotros o vosotras nunca quiso hacer. Esta sensación duele mucho porque lo vemos siendo detallista, comprometido o disponible y la mente nos castiga y pensamos, ¿será posible? Conmigo no, pero ahora se va con ese hombre o con esa mujer y resulta que con ellos sí. ¡Qué falso, qué mentiroso! Pues te voy a dar una respuesta. No, la respuesta es que no es un mentiroso o una mentirosa. Lo que ocurría es que en el cruce de sus historias, la dinámica que se formaba contigo era la llave o resorte que encendía esa maquinaria del inconsciente. Contigo estaba activada toda esa información excluida de tu clan familiar y del suyo. Así que al interactuar desde esa carga sistémica de información excluida, proyectabais lo negado del linaje. Así que el inconsciente le asignó un guión, como por ejemplo el guión simbólico de un padre ausente, del abuelo rechazado, y tu pareja a nivel energético y de comportamiento simplemente estaba actuando el papel que representaba eso. Son fuerzas inconscientes, y tú igual en su sistema familiar. Entonces, muchas veces al dejar la relación, en los inicios de una nueva no se activa esa información. Y muchas veces se acentúa y se activa al completo cuando se vive bajo el mismo techo, en el mismo hogar, en el mismo nido, porque así se creó las memorias ancestrales, bajo un mismo hogar, un mismo nido. Y en casos de crisis de pareja, muchas se recuperan. Esto hay que tenerlo en cuenta. No todas las parejas se rompen. Hay crisis que se pueden recuperar. No tienes que separarte para ver ese cambio. Si decides hacer consciente lo inconsciente y limpiar la lente a través de la cual miras a tu compañero o compañera, novio, novia, mujer, esposo, descubrirás que esa misma persona, la que tienes a tu lado hoy, puede mostrar una versión completamente diferente. Porque por primera vez podrás ver a tu pareja sin la proyección de lo negado en ti, en lo masculino del clan. Y cuando haces este trabajo y te liberas, tu cerebro literalmente se relaja y se quita esas gafas, esos filtros, y empiezas a ver otros rasgos maravillosos en tu pareja que siempre estuvieron ahí, pero tu mente bloqueaba siendo leal a esa información. Así que, al hacer esto, muchas parejas en crisis se recuperan, sanan y comienzan a interactuar desde otro lugar dentro de sí mismas y no desde esa información negada del inconsciente familiar. Y este es el tema que he querido compartir contigo porque es muy, muy importante entenderlo para encontrar esa paz en las relaciones y dejar de proyectar lo negado. Y si se proyecta, aceptarlo para trabajarlo y empezar a perdonar hacia atrás. Pero no en el presente, porque el presente solo está reflejando una información del pasado. Y como dijo Bert Hellinger, el pasado se debe dejar en el pasado para que sea pasado. Así que hay que perdonar ese pasado
y dar gracias al presente porque está reflejando ese pasado. Así que se tiene que hacer el trabajo en el nivel que pertoca. Devolver el pasado al pasado y sanar y perdonar. Sobre todo esa línea interrumpida de masculino con masculino. Bendiciones y hasta un próximo episodio.